Bueno, ahí veo que se está grabando. Decía que las clases se van a dictar bajo esta modalidad. Yo lo que también quería aclararles es que, bueno, dada la naturaleza que les comenté de este curso, la asistencia es obligatoria y ponemos mucho énfasis en eso, porque ustedes saben, son 4 problemas, van a tener el material a disposición para todas las clases están grabadas, bueno, también hay que presentar un trabajo final, pero entendemos que la materia tiene todas las facilidades para que ustedes puedan aprobar y lucirse, si es que les interesa, pero también destacarse desde el punto de vista de la participación y de los encuentros que nosotros tengamos. Entonces, eso hace que la asistencia sea especialmente obligatoria. Solemos ser bastante, no sé si la palabra es rigurosos, pero sí alentamos mucho que ustedes participen, que cumplan con toda la asistencia y que tengan durante los encuentros la cámara encendida para ello, para también conocerlos a ustedes más allá del Zoom, que ya de por sí es difícil tener esa interacción inmediata que nos da la presencialidad. Así que, bueno, aclarado esto, la idea es hoy comenzar con una introducción y que nos podamos presentar. Veo que somos demasiados, así que voy a pedirles por favor muy brevemente que podamos, bueno, como les digo, presentarnos, por qué estudiamos Derecho, cómo nos encuentra hoy en día el cursado de esta materia, cuáles son las expectativas que ustedes tienen, si les interesa algún tema vinculado al derecho internacional, o que en principio ustedes entiendan relacionado al derecho internacional, y bueno, no mucho más porque tampoco vamos a tener mucho tiempo. Así que, bueno, dicho eso, me presento yo, mi nombre es Mariano de Rosa, soy abogado, egresado de la Universidad de Mar del Plata, después hice una maestría en estudios internacionales en la Universidad de Itela, y actualmente estoy haciendo el doctorado en la misma universidad, y trabajo, soy aspirante becario en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que ustedes saben es la Academia de Formación de los Futuros Diplomáticos Argentinos. Bueno, vamos a seguir con Romina, que va a ser nuestra docente también, van a tener con ella los días miércoles, y la idea es bueno, que también se presente y que la puedan conocer a lo largo del curso. Romy, si querés presentarte, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, en primer lugar les doy la bienvenida junto con las palabras, bueno, de Mariano, quien ya ha justamente abordado todo, cuáles son nuestros objetivos a lo largo de este cuatrimestre, justamente plantearles, sí, el hecho de tratar esta materia desde un contexto práctico, actual, y que no quede el marco teórico solamente en una concepción abstracta, sino justamente aplicarlo al contexto internacional que nos rodea, nos afecta como tal, y trabajar desde allí cuestiones que son fundamentales para nuestro Estado en materia de cooperación, integración, política internacional. Son varias materias que vamos a abordar dentro de este marco, y justamente lo haremos de un modo dinámico que implique, sí, entender el derecho internacional desde una nueva perspectiva. Bueno, en este aspecto, justamente como Mariano planteaba, dentro del ejercicio de la profesión en este aspecto, más allá de lo que implica el ámbito laboral, también anexar el hecho de la importancia de la investigación como abogados. Es un área que también puede abordarse, que puede tratarse, y es muy interesante para el desarrollo progresivo de esta materia. Así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Yo soy abogada, ¿sí?, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a su vez soy especialista en estudios chinos, especialización que realicé en la Universidad de La Plata. Así que para, bueno, no extender mucho más y escucharlos a todos, les doy la palabra. Perfecto, Romy. Bueno, vamos a seguir, como los tengo yo acá en la pantalla, si quieren comenzar Daniela o Tony. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Daniela Ottoni. Estudio Derecho desde el 2015. Voy lento, estoy en mi 4º año. Trabajo con Fiscalía de Estado y eso fue lo que me decidió estudiar porque me sirve para mi trabajo
y para el futuro dentro de la institución. Perfecto, Daniela. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con Mariano Fernández y después Luana. Bueno, buenas a todos, me llamo Mariano Fernández y nada, estoy desde el 2018 en la carrera y bueno, nada, con ganas de que me sorprenda la materia. Bueno, espero que te pueda sorprender, Mariano, para bien. Luana y después Gastón Arrachea. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Luana, tengo 23 años. No soy de Mar del Plata, soy de un pueblito de Maipú. Siempre estuve decidida a estudiar abogacía, más que nada porque me interesaba seguir con escribanía, aunque a lo largo de los años te vas dando cuenta que hay muchísimas más posibilidades, así que no estoy decidida a nada todavía. Perfecto, Luana. Bueno, ¿estás ahora actualmente en Maipú o estás viviendo en Mar del Plata? No, estoy viviendo en Mar del Plata. Bien, bueno. También la idea, si se puede, todos los cuatrimestres, les comento ya que estamos, realizamos actividades de extensión que de todas formas van de la mano con el contenido de la materia. La idea es hacia fin de año hacer una visita guiada a la base naval, cosa que hacemos todos los años. El año pasado fuimos en 2 tandas. Así que para quienes estén en la ciudad o se puedan acercar, suele ser bastante atractivo, más que nada cuando estemos estudiando Derecho del Mar. Ya que estoy, recuerdo otro aviso parroquial. Entiendo que todavía estamos comenzando con la materia y ustedes quizás no conozcan todos los contenidos básicos, pero yo estoy participando actualmente en el CARI. No sé si ustedes conocen el CARI, es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y el día de mañana vamos a anunciar un concurso federal de ensayos. Para quienes estén interesados, yo se los voy a enviar de todas formas el contenido y los requisitos para presentarse y sobre los temas que están habilitados. Es un concurso que se prevé más o menos el plazo de 1 mes y medio, su resolución, 1 mes y medio, 2. Así que la idea va a ser que ustedes, si pueden, me envíen por el campus un número de teléfono, porque vamos a crear un WhatsApp para pasar todos estos anuncios que, bueno, a lo largo del cuatrimestre suelen ser bastantes, que son obviamente extracurriculares, pero que nos va a servir en la dinámica. Y además, cuando haya algún inconveniente logístico, es mucho más fácil directamente hablar por WhatsApp. Así que, bueno, si pueden y recuerdan, para la clase que viene o antes de la clase que viene, me escriben sus números de teléfonos al campus y yo voy a crear el grupo de WhatsApp. Bueno, seguimos con Gastón y después Elena Paredes. Creo que hay 2 Gastón, pero bueno, me arranco yo. Gastón Arrachea. Bueno, me llamo Gastón Arrachea, estudio Derecho del 2016. Y nada, trabajé en estudios jurídicos y la verdad que me sirvió mucho para ver mucha práctica de la carrera que capaz que no veo en lo teórico. Así que bueno, mucho internacional público no veo y me gustaría aprender acá en la comisión. Perfecto, Gastón. Bueno, esperemos que puedas aprender, y también, si es que te interesa, mucho mejor. El derecho internacional no es un área que ustedes vean en el día a día en un estudio, pero suele tener muchas más implicancias de las que a priori pueden entender. Hoy en día absolutamente todo el derecho está transversalizado por el derecho internacional, los tratados internacionales, más que nada los tratados en materia de derechos humanos, que bueno, naturalmente surgen desde el derecho internacional y luego son incorporados al derecho interno de los estados. Y en la Argentina, como ustedes saben, a partir del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, tienen jerarquía constitucional, y muchos de ellos no tienen jerarquía constitucional, pero siguen siendo igual de obligatorios e incluso están por encima de las leyes como jerarquía de fuentes, ¿no? Así que la idea es que esto a ustedes les sirva también para toda la carrera y cualquier área de incumbencia profesional. Vamos a seguir con Elena Paredes y después con Josefina Riva Pose y después con Mateo Díaz Andreasen. Así ya tenemos los 3 siguientes. Bueno, hola a todos. Yo soy Elena,
ingresé en el año 2018, soy también maestra, además de esto, y las expectativas son altas, más que nada mismo también como para salir fuera de lo civil. Tengo ganas de ver más, así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Seguimos con Josefina. Hola, buenas noches. Yo soy Josefina Rivapuse. Empecé en 2017, después dejé, empecé otra carrera que es licenciatura en criminalística en la Universidad FASTA y ahora, bueno, estoy acá y estoy terminando también la licenciatura y obviamente lo que más me interesa es la parte de Derecho Internacional Penal, así que tengo buenas expectativas, creo que esto también se ve mucho acá, así que me vino desde ya Derechos Humanos, así que bueno, esa sería la gran idea de esta cursada. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, Mateo, después Dalma y Gartúa. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Mateo, ingresé en el año 2019, este es mi cuarto año, y bueno, en cuanto a la materia me parece interesante ya que creo que es algo nuevo en cuanto a la carrera, a lo que vine viendo todos los temas en estos años, y por otro lado por la conexión que tiene con los temas de la actualidad. Bien, bien. Bueno, Dalma y después Jazmín Fichera. Una breve aclaración. Más allá del presente, ahí veo que Gastón Pacholzac dio el presente. La idea es bueno, que yo cada clase hago un screen de pantalla y bueno, después el presente no hace falta que lo den, simplemente asegúrense de tener la cámara prendida y de estar en horario. Yo el screenshot lo hago 10 minutos comenzada la clase, así que si bien por favor les pedimos por un tema de organización, si pueden ser puntuales, el horario va a ser 20:15, yo el screenshot lo hago entre las 20:20 y 20:25, así que eso para aclarar, y para eso tienen que tener también la cámara encendida. Así que bueno, seguimos con... Hola, sí, perdón. Sí. Yo era justamente que puse el presente, soy Gastón Pacholzac. Puse así porque la verdad no sabía, yo estaba en la facultad, no sabía que era virtual. Cuando nos enteramos que era virtual, bueno, me fui, estaba cerca justo y me conecté justo cuando terminaba de hablar la primera doctora y empezaba usted, o sea, me Perfecto, perdí toda la Gastón. introducción. Hago la aclaración, No sabía cómo era. Sí, sí, está bien. Yo esto lo hago la aclaración en la primera clase porque después para no ser reiterativo en las próximas clases. Pero bueno, quería comentarles eso de que el presente no hace falta que lo pongan en el chat, sino que bueno, ese es el método que implementamos más que nada si vamos a hacer muchos. Así que bueno, entiendo el caso de los chicos que hoy no pudieron concurrir. Fue un malentendido, pero la idea es que de aquí en más sigamos con este modo. Y perdón, son todas las clases virtuales, entonces. Son todas las clases virtuales por Zoom a las 20:15 en el link que está cargado en el campus. Así que bueno, eso sí se lo pueden transmitir a quienes fueron a la facultad para la clase que viene. También, como les dije, me pueden enviar su número de teléfono al campus y yo voy a estar creando el grupo en el transcurso de la semana, si nos comunicamos también por allí, que va a ser mucho más sencillo. Bien, perfecto, gracias. Seguimos con Jazmín Fichera y después Facundo Díaz. Profe, me había nombrado y no me presenté. Perdón, con Dalma y Gartúa. Bueno, mi nombre es Dalma y soy de un pueblo cerca de La Pampa, al límite. ¿Qué pueblo de La Pampa, Dalma? No es La Pampa, estoy al límite. 17 de agosto, es provincia de Buenos Aires, pero a 30 kilómetros de La Pampa, así que cerca de Bahía Blanca también. Empecé a estudiar Derecho en 2018, pensando que me gustaba, no estaba muy segura de qué se trataba la carrera, pero bueno, ahora ya de 5 años estudiando me di cuenta que sí, que me gusta, y bueno, tengo buenas expectativas con esta materia, que tampoco estoy muy segura bien qué temas vamos a abordar, así que bueno, espero que me gusten. Perfecto. Bueno, tienen el programa cargado, si pueden, y la idea es que vayan ojeando digamos, los temas a grandes rasgos, pero bueno, hoy vamos a introducir de todas formas algunos contenidos de la materia.
Seguimos con Jazmín y después con Facundo Díaz. Hola, me llamo Jazmín, soy de Necochea. Empecé a estudiar esta carrera en realidad como por descarte porque había arrancado otra en Capital y la verdad que esta me terminó encantando, nunca me imaginé que me iba a enganchar así y con respecto a esta materia tampoco tengo muchas imagen de lo que es porque no vi muchas materias similares a esta, así que tengo ganas de ver qué onda. Perfecto, Jazmín. Bueno, entiendo que por ahí muchos de ustedes no saben de qué se trata el derecho internacional, o quizá su interés vaya más por otras ramas del derecho. Estudiar derecho por descarte, bueno, a veces suele ser una frase bastante cliché. Espero que con el transcurso de la carrera, bueno, ya en cuarto grado, todos sepamos que se trata de una vocación, la abogacía y el derecho. Y si no es así, y hasta ahora no pudieron definirlo, bueno, espero que con Derecho Internacional Público podamos reafirmar esa vocación o por lo menos incentivarlo un poco. Así que bueno, quizás sea tu materia, Jazmín. Seguimos con Facundo y después con Alan Gerasi. Profe, perdón, a mí me encantó derecho, me encantó. O sea, no me imaginé que iba a ser tan entretenido y que te sirve al día a día, así que yo estoy súper feliz. Así que, Perfecto, perfecto. Bueno, también, uno también se sorprende. ¿Vos qué querías estudiar, Jazmín, si no era derecho? odontología estaba haciendo, pero en Odontología. Capital no me gustó Capital para nada, así que yo soy de Necochea, es un mundo aparte. ¿Actualmente estás en Mar del Plata o en Necochea? Sí, estoy en Mar del Plata. Bien, bien. ¿Hay alguien que no esté en Mar del Plata actualmente? Alan, bueno, ahora vamos a ir con la presentación de Alan. Primero vamos con Facundo y después con Alan Gerasi. Bien, perfecto. Bueno, seguimos con Alan Gerasi y después con Simón García Méndez. Bueno, Alan, muchas gracias. Seguimos con Simón y luego con Milagro Fernández.
Bueno, sobre la cuestión Malvinas, ustedes saben, este año se cumple el 40º aniversario del conflicto del Atlántico Sur y por decreto del Poder Ejecutivo es el año en conmemoración a la guerra, de manera que vamos a poner especial énfasis en la cuestión Malvinas, más que nada en el problema uno, que ya lo tendrán cargado próximamente en el campus. Así que si es un tema de interés, lo vamos a tratar y la idea es que ustedes se puedan llevar lo mejor, no solo como abogados, sino como ciudadanos argentinos y compatriotas. Así que bueno, es un tema que a mí particularmente me interesa mucho y que espero que pueda transmitirles eso a ustedes. Bueno, seguimos con Milagro Fernández y después Morena Caparrós. Perfecto, Milagros. Bueno, esperemos poder ayudarte en eso. La idea es que también otra área que no mencioné es la investigación y la docencia, ¿no? Que bueno, tanto Romina como yo comenzamos como investigadores y docentes y si bien somos jóvenes y estamos comenzando de alguna manera también, esto es un camino largo, y bueno, de esa manera surgen y se nutren los recursos humanos para las futuras generaciones de la facultad, ¿no? Que tenemos profesores eh, con trayectoria, pero también necesitamos jóvenes docentes e interesados en todas las ramas del derecho. Y bueno, el derecho internacional es una de ellas. Así que bueno, seguimos con Morena, pero es un tema que a mí y a Romina también nos interesa. Hola, no sé si se escucha. Mi nombre es Morena. Arranqué en el año 2018 y tengo expectativas en esta materia bastante altas, más que nada porque hace unos años atrás, antes de que empiece la pandemia, estaba en una ONG que hacía simulacros educativos, ONU, OEA. Fui participante y también organicé, entonces todo el tema de investigación y todo lo que es internacional, político y demás me gusta mucho. Así que tengo unas expectativas altas. Perfecto, Morena. Bueno, esperemos estar a la altura de esas expectativas entonces. Vamos a seguir con Felipe Garelli y después con Candela Arana. Felipe, tenés el micrófono apagado. Bueno, seguimos con Candela y hasta que Felipe pueda arreglar el tema del micrófono. Después seguimos Gastón y bueno, Felipe, me avisás cuando tengas el micrófono habilitado, por favor. Candela. Perfecto, Candela. Bueno, sí.
¿Qué tal, Felipe? Te escuchamos. El derecho muchas veces es un arte de defensa personal. Seguramente muchos de ustedes no ejerzan la profesión o no trabajen en áreas vinculadas con el derecho particularmente, pueden incluso trabajar en el sector privado haciendo programación, pero sabiendo de derecho les aseguro que van a tener por lo menos los elementos básicos como para no ser bicicleteados tan fácilmente. Y me tomo la licencia de la palabra bicicleteados. Vamos a seguir, bueno, se me desconfiguraron todos los cuadrados rectángulos del Zoom. Vamos a seguir con Gastón Pacholczak. ¿Lo pronuncié bien, Gastón? Sí, sí, está bien, perfecto. Bueno, justamente recién estaba comentando lo que me había sucedido con el tema del modo de cursada. Yo en realidad la carrera la empecé hace mucho y después dejé durante varios años. Me reincorporé en el 2020, eh, rindiendo familia y sucesiones. Bueno, y de ahí en más estoy cursando las materias que me faltan. En este caso sería justamente Internacional Público y la Práctica 3. Y bueno, respectivamente, creo que es una materia, junto con privado, que la cursé el cuatrimestre pasado, diferente del resto porque abre mucho el panorama de lo que uno está acostumbrado a estudiar, ¿no? Que es muy circunscripto a lo que es el derecho nacional. Creo que justamente lo que tiene interesante esta materia es que nos va a permitir entender muchas de las cosas que pasan en el mundo que por ahí uno está acostumbrado a ver y escuchar, pero sin entender del todo, ¿no? Creo que eso es justamente lo que más me interesa de esta materia. Particularmente la comisión, sinceramente, me anoté por el horario, no conozco a prácticamente nadie de ninguna de las cátedras, pero como trabajo es el único horario que me cuadraba. Pero bueno, me acabo de enterar de que es diferente el método de cursada, con lo cual, bueno, va a ser una experiencia seguramente diferente. Perfecto, Gastón. Bueno, vamos a seguir con Agustina Burtaccio y después Joaquín Marchetti. Bien. Bueno, Joaquín Marchetti, después Santiago Cabrera. Bien. Santiago. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ya de conflictos internacionales y el conflicto o no que pueden tener también con el derecho interno. Y es verdad, como dijimos, ser abogado te permite opinar de casi todo. Somos especialistas en casi todo, te diría. Lo cual también es un defecto, pero como somos abogados no tenemos defectos, así que vamos a seguir con Juan Simone.
Bien. Melisa Carmona y después Pedro Viñas, y no sé si falta alguien más. ¿Qué tal? Buenas noches. Recién llego de la facultad. Fui una de las que estaban ahí. No me había enterado que era por Zoom. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Melisa, sí, bueno, ya lo comentamos. Esta comisión es por Zoom. Espero que, bueno, la próxima llegue con más tiempo, por lo menos para merendar algo, no sé, servirte una copa de vino sin que se note por Zoom, pero Ah, bueno. desde casa a esta hora. Bueno, estoy escuchando estas últimas conversaciones. ¿En qué año comenzaron a estudiar Derecho, no? Sí, una breve presentación. Lo que vos Bueno, consideres que quieras que haga. tengo que decir mi edad. Como quieras, como lo Bueno, entiendo. me llamo Melisa Carmona, bueno, tengo 34 años y empecé en el 2011, abandoné bastante tiempo, ahora volví a retomar este cuatrimestre pasado, a este año en realidad, así que, porque me quedan algunas materias y bueno, si no, el tiempo me obliga a cambiarme al plan nuevo. Así que, y bueno, me anoté en este horario por una cuestión laboral. Así que bueno, conociéndolos. Bien. Bueno, Melissa, Bueno, le había comentado que, y lo repito, por favor me envíen después mediante el campus sus números de teléfono para crear el grupo de WhatsApp. También les recuerdo, para quienes no habían estado, si se sumaron más tarde, las clases van a ser por Zoom, son obligatorias, ponemos bien, énfasis en la asistencia y en que esté la cámara encendida. perfecto. Así que bueno, eso es por si alguien se sumó un poquito más tarde, pero creo que ya estamos todos. Y creo que Pedro, si no recuerdo mal, es el último que quedaría presentarse. Así que bueno, te escuchamos, Pedro. Bueno, gracias. Te escucho. Bien, buena pregunta. Ya tienen en el campus el cronograma de todo el segundo cuatrimestre, desde los días y las clases y quién da cada clase, hasta la fecha de entregas de todos los problemas y de la presentación final. En principio, si no sale nada, si no tenemos ningún feriado viernes 13, entonces no cursaríamos los sábados. También está supeditado a cómo se vayan dictando los temas. Este cuatrimestre veo que somos muchos, así que por ahí, para darle dinámica a la cursada y para que ustedes también puedan participar, puede que esto haga que tengamos que elegir algún sábado. En principio no hay clase los sábados, pero si las exigencias así lo ameritan, entonces seguramente se programe algún encuentro. Y como les dije, también vamos a tener invitados, así que obviamente vamos a estar al tanto de sus agendas y bueno, para poder combinar bien los encuentros, a veces se va a cursar los sábados, pero aún no tenemos nada previsto. Así que bueno, eso para aclarar. Te escuchamos, Pedro. Bien, bien, perfecto. Me da curiosidad por qué el derecho notarial, Pedro, si querés comentar. ¿Te gusta el derecho notarial o simplemente surgió a medida que estudiaste la carrera? ¿Tenés algún familiar, algún conocido, trabajás en la escribanía? Bien, perfecto. Bueno, entonces esperemos que te pueda contribuir a tu formación de futuro escribano con el derecho internacional. No sé, vamos a ver por ahí la convención de la apostilla para que te sirva o algo de eso. Así que bueno, no sé si Joaquín Fernández se presentó. Sí, sí. ¿Qué tal, Joaquín?
Sí, si querés, una breve presentación es lo que estábamos haciendo ya para comenzar. Comentanos un poco por qué estudiaste Derecho, qué te interesa, qué expectativas tenés de la materia. Bien, bueno, Joaquín, entonces ya habiéndonos presentado todos y con todos los preámbulos y los anuncios. Ah, bueno, Eugenio, te escuchamos. Bien, bueno, Eugenio, entonces ya nos presentamos todos, ya cumplimos con todos los anuncios, los preámbulos. Como dije, somos muchos. Vamos a imprimir una dinámica de participación, pero no vamos a perder el foco. El foco son los 4 problemas y la entrega final. La entrega final, que en principio tiene una modalidad dual, que es un coloquio final y a su vez una entrega de un ensayo final, justamente para lo que comentábamos más temprano de incentivar la investigación y que ustedes tengan por lo menos las herramientas básicas para redactar un ensayo, cosa que no es exigida hoy en día a un abogado. En la mayoría de las materias tenemos parciales, tenemos en algunas de ellas escritos, en el caso de las prácticas, pero el rubro de ensayo, género, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Ustedes a lo largo de los 4 problemas y en el ensayo final van a tener que redactar un ensayo con todas las exigencias que eso requiere, ¿no? Desde el género literario de ensayo, sobre un tema de la materia. Ese va a ser el trabajo final. Como dije, un ensayo y un coloquio, que va a ser para compartir junto con todos sus compañeros sobre un tema de la materia. Los 4 problemas son básicamente enfocados en el caso, la teoría del caso. Van a tener que redactar ensayos, pero también resolver problemas prácticos, muchas veces situacionales, donde tendrán que hacer alguna suerte de juego de roles. Y en las clases vamos a poner énfasis en varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la idea de que ustedes le encuentren una vuelta al derecho internacional, en el sentido de que el derecho internacional se dictó históricamente de una manera que entiendo que estaba un poco alejada de las nuevas problemáticas y los nuevos conflictos que tiene nuestro mundo, ¿no? en el que nosotros vivimos, y sobre todo los conflictos internacionales y los problemas globales que nos atraviesan. Y esto no es un tema de la cátedra, sino de la materia en sí, ¿no? A nivel global. Más que nada cómo se entiende el derecho internacional, y cuando vemos que todas sus patas, sus áreas, sus estandartes, de alguna manera están siendo interpelados constantemente
por los momentos en los que estamos viviendo en la actualidad. Si tenemos que dar una definición práctica y básica del derecho internacional, lo entendemos como un conjunto de normas jurídicas que crean derechos internacionales para los sujetos de la comunidad internacional, que regulan la conducta de los sujetos del derecho internacional, que son principalmente los estados, pero que también es cierto que esta definición clásica, que también responde a los estados que son los principales actores de la comunidad internacional, ha ido con el correr de los años interpelándose por diferentes motivos. Básicamente la materia está apoyada en un trípode, que son las fuentes del derecho internacional, los sujetos del derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas. Hoy en día tenemos tanto desde las fuentes del derecho internacional como de los sujetos, que son principalmente los estados y el sistema de Naciones Unidas mismo, diferentes desafíos que surgen a la luz de los problemas que hoy atraviesan, como dije, al mundo, ¿no? Y entre ellos, los problemas que ustedes puedan conocer son los que se van a encontrar en las noticias diariamente. Por eso también todas las clases tenemos una manera de comenzar, por lo menos en mi caso, en donde ustedes tengan que traer una noticia internacional, una noticia de relevancia internacional, si es posible de un medio de alguna manera calificado para este tipo de noticias, y que las comenten o las compartan con sus compañeros. Esto va a ser imposible que lo hagan todas las clases, pero si alguno escuchó alguna noticia o tiene algo que quiera compartir, la idea es que así sea. No sé si alguno escuchó o por lo menos está al tanto de algunas situaciones que estén aconteciendo en la actualidad, me refiero en la última semana, alguna noticia que quieran compartir, y también para eso vamos a usar los conceptos de la materia para poder darle cuerpo dentro de los ejes que nosotros abordamos. Así que, bueno, pregunto, ¿ustedes escuchó alguna noticia o tiene... perdón, no sé quién está hablando, no lo tengo, no te veo, Eugenio. Bueno, ahí estás, Eugenio, bien. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esta noticia? Bien, yo la verdad que en la última semana no escuché nada, pero sí es el caso. Bueno, si querés la clase que viene, directamente la noticia y la compartimos. Yo la verdad es que no escuché nada al respecto. Sí es cierto que la contaminación y las externalidades que genera en muchos casos la utilización y el aprovechamiento de los cauces de los ríos, no solo en la cordillera de los Andes, sino también, bueno, fue conocido el caso de las pasteras del río Uruguay, un caso que incluso llega a la Corte Internacional de Justicia en el año 2004. La Argentina demanda ante la Corte Internacional de Justicia a la República Oriental del Uruguay por la contaminación del río Uruguay y todo el daño que generaba en la costa del río Uruguay, y que también llegaba a toda la cuenca del Plata, justamente por la instalación en la ciudad de Fraiventos
de una pastera conocida como Bodnia. Y bueno, finalmente el fallo no fue favorable para la Argentina porque no se pudo probar el daño ambiental, independientemente de que Uruguay violó ciertas normas vinculadas al Estatuto del Río Uruguay, que es un tratado bilateral que firmaron la Argentina y el Uruguay para regular y coadministrar los cauces de ese río. Pero es importante, es un buen punto de partida para entender varias cuestiones. En primer lugar, como les dije, el derecho internacional como sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre los miembros de la comunidad internacional, entiende que los miembros de esa comunidad internacional, es decir, los sujetos de la comunidad internacional, no son únicamente los estados. Partiendo de esta definición, cabe preguntarnos qué significa tener subjetividad internacional. Y la respuesta no es tan distinta a la que nosotros tenemos en un orden interno. Cuando me refiero a orden interno, me refiero al derecho doméstico de los estados. El orden interno, ustedes saben, ser sujeto de derechos significa ser centro de imputación de derechos y obligaciones. En el ámbito internacional, ser sujeto de derecho internacional significa ser centro de imputación de derechos y obligaciones internacionales. Lo cual no son únicamente los estados, porque a su vez los estados pueden constituir otros sujetos de derecho internacional, como lo son, por ejemplo, las organizaciones internacionales. La más conocida es las Naciones Unidas, pero también existen otras, como la OEA, como, por ejemplo, no sé, la Liga Árabe, como el Mercosur, que tiene subjetividad internacional, a partir del protocolo de Europreto del 94, como es, por ejemplo, la Unión Europea, como lo son organismos especializados dentro del sistema de Naciones Unidas. Se me ocurre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, podría ser en el ámbito regional la Comunidad Andina de Naciones. En fin, toda una serie de organizaciones internacionales que lo conforman estados, pero que suelen crearse para propósitos determinados, bajo la idea de que los estados constituyen un nuevo sujeto que se le puede imputar derechos y obligaciones propias y que tiene representatividad permanente. Pero también es cierto que en la comunidad internacional interactúan otros actores que no son sujetos del derecho internacional, sino que son actores que sin ser centros de imputación de derechos y obligaciones participan en las relaciones internacionales. Y dentro de esta participación en las relaciones internacionales tienen fuerte incidencia en el derecho internacional. Imagínense, por ejemplo, el caso que acaban de mencionar sobre la contaminación que genera seguramente la explotación de un río a partir de una empresa privada, que podría ser, como dije, la pastera Bodnia en el río Uruguay, podría ser una empresa china que está explotando el Triángulo del Litio en el norte, podría ser una petrolera que está llevando a cabo actividades de fracking en la cordillera de los Andes o en Vaca Muerta para proveerse de shale oil o de shale gas. En fin, diferentes actores que no únicamente se limitan a empresas privadas o personas jurídicas. Podrían ser, por ejemplo, mercenarios que actúan en conflictos armados. Podrían ser, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la sociedad civil, como lo son, por ejemplo, Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, que tienen voz en muchos foros internacionales y que actúan de manera activa en el ámbito del derecho internacional, pero que no tienen subjetividad internacional. También en el ámbito del derecho internacional entendemos de alguna manera la concepción clásica del derecho. Voy a compartir pantalla. No sé si es este. Sí, acá. Ahí ven mi pantalla. Está como cargando. Exacto, aún no, pero decía que estaba cargando.
Ahí lo ven, ¿no? Bien. Ustedes saben, el derecho internacional nace como tal, de alguna manera, en su concepción clásica, desde el año 1648. ¿Alguien sabe qué sucedió en el año 1648? Más allá de lo que pueden ver en su pantalla. Bueno, en el año 1648 finaliza un conflicto en Europa que se conoce como la Guerra de los 30 años. Finaliza a partir de lo que se conoce como la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia básicamente viene a forjar un principio que se conoce como cuius regio eius religio. Es decir, las religiones en Europa, a partir de esta paz que pone fin al conflicto de la Guerra de los 30 años, iban a ser determinadas por la región de las cuales proveniesen los príncipes en el continente europeo. Básicamente la Guerra de los 30 años fue un conflicto entre cristianos católicos y protestantes, que finaliza, entre otras cosas, con la independencia de las Provincias Unidas de lo que hoy son los Países Bajos, con la independencia de algunos principados en Alemania, pero que lo importante dentro de esta paz, la Paz de Westfalia, que es fruto de dos tratados, el Tratado de Münster y el Tratado de Osnabrück, lo que viene a forjar es la idea de Estado-nación. La idea de Estado-nación, que a partir de este año permite que estas entidades, que estos nuevos sujetos del derecho internacional, que hasta ese entonces estaban regulados muchos de ellos por las relaciones eclesiásticas, por las relaciones papales que tenía el Papa, más que nada desde Roma, la potestad de poder determinar cómo iba a ser, por ejemplo, las regulaciones internas vinculadas a la religión, las normas que vinculaban a los vasallos con los señores feudales, cómo se iba a recaudar impuestos, toda una serie de principios que a partir de la Paz de Westfalia del 1648, los estados nacen como centros de imputación de derechos y obligaciones internacionales y que pueden entrar en relaciones con otros estados. Con otros estados que, como les digo, desde este año van a tener la posibilidad de, entre otras cosas, enviar misiones diplomáticas y consulares entre sí, de poder representarse en diferentes espacios como lo eran las embajadas, los consulados, los encargados de negocios, toda una serie de normas que nacen en este año y que a partir de 1648 empieza a florecer en toda Europa. Entonces tenemos la conformación de diferentes estados-nación, que los más clásicos, ustedes saben, bueno, Francia ya estaba consolidada como monarquía, pero en ese año nacen los Países Bajos, también a su vez todo lo que era el Sacro Imperio Romano Germano, desde ese entonces tiene una entidad distinta, con principados protestantes y otros católicos, bueno, el Reino de España, todo un sistema que se empieza a concertar y que empieza a surgir en una suerte de equilibrio de poder. Los estados iban a ser quienes, a partir de esta representatividad que iban a tener, iban a forjar un sistema de alianzas que iban a llevar a la idea de equilibrio, es decir, que ningún otro estado se pudiese imponer por sobre el resto. De manera que no existiría en el continente europeo, salvo el intersticio napoleónico, ninguna primacía de un estado por sobre otro. Y esto fue así, como les digo, con la breve excepción de Napoleón, que ustedes saben se da entre los años 1799, para ser más concretos, a partir de 1803, 1804, Napoleón lanza sus campañas más agresivas hasta el año 1815, que es cuando finalmente se firma en el Congreso de Viena la paz definitiva que iba a llevar a un sistema consolidado de equilibrio de poder a partir de lo que se conoce como el Concierto de Europa. La idea básicamente que nos plantea Westfalia es la idea de estados soberanos, y una soberanía entendida en términos absolutos, es decir,
ningún Estado se puede inmiscuir en el derecho interno ni en la jurisdicción interna del resto de los Estados. De manera que la soberanía estatal tiene una faz interna, como les dije, los Estados son quienes dictan sus propias normas de derecho interno, pero a su vez externa, permitiéndose interactuar entre sí a través de medios de representación como lo son los diplomáticos o los cónsules. La Paz de Westfalia, como les digo, crea un orden internacional que, a diferencia de lo que es el orden interno de los estados, no tiene una autoridad centralizada. Si vamos a la definición clásica de Estado, que nos da, por ejemplo, el sociólogo alemán Max Weber, entendemos que un Estado es aquella entidad que detenta el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza en un territorio determinado de manera efectiva. Eso, con la Paz de Westfalia, se consolida esta idea, un tanto de manera difusa, porque no todos los reinos iban a tener las mismas atribuciones internas para poder impartir su autoridad, pero sí nace esta idea que de alguna manera iba a sellar la soberanía, entendida en términos de no injerencia entre sí, a partir de los estados que conformaban este concierto, ¿no? Este orden, como les digo, no tenía ninguna autoridad que pudiese imponerle al resto normas imperativas, de manera que los estados tenían que interactuar entre sí a través de tratados, a través de acuerdos, las más famosas eran alianzas en términos militares, que hacía que los estados mismos fuesen quienes regulaban ese orden. Un orden que es eminentemente descentralizado, porque como no existe una constitución que actúe por encima del resto de las normas, como así tampoco existe una entidad que pueda impartir imperio, es decir, ejercer el monopolio legítimo del uso de la violencia, entonces la idea de orden internacional se va a dar a partir de un principio, que es el principio de anarquía, entendida como la ausencia de una autoridad centralizada. De manera que el orden internacional está impuesto por estados soberanos que son quienes acuerdan, a través de tratados internacionales, diferentes normas del derecho internacional. Y ahí está el fundamento de lo que muchos conocen como la idea voluntarista, o el fundamento voluntarista del derecho internacional. De ahí vienen las ideas, por ejemplo, de Ancelotti, de Triepel, de Jelinek, toda una corriente que se conoce como corriente voluntarista, porque ponen énfasis en que son los sujetos del derecho internacional, es decir, los estados, quienes conforman este sistema de normas que, sorprendentemente, no tiene capacidad de imperio. Y esa es la gran diferencia con el derecho interno. El derecho internacional no tiene una policía internacional, para llamarlo de alguna manera. No tiene un tribunal jurisdiccional que pueda compelir al cumplimiento de sentencias. Sí tiene un Consejo de Seguridad, que es un órgano de las Naciones Unidas y que de alguna manera tiene el ejercicio del uso de la fuerza, en algunos casos, que ya vamos a ver, pero dista mucho de ser una suerte de policía o de imperio como lo es en el caso del derecho interno. Y todo esto nos lleva a preguntarnos cómo hace que actualmente el derecho internacional se entienda a la luz de las problemáticas que tenemos hoy en día, como lo es, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, como lo es, por ejemplo, las incidencias que pueda tener la manipulación del precio del petróleo a través de la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, de la capacidad que tenga Irán para proliferar nuclearmente y de llevar adelante un proyecto que tienda a obtener la bomba nuclear. Por ejemplo, de los ejercicios que acaba de conducir Corea del Norte para instalar un misil y hacer ensayos militares en las costas de las bases estadounidenses en las islas del Pacífico, de la capacidad que tenga, por ejemplo,
la junta militar recientemente asumida después de un golpe de Estado en Myanmar para imponerle prisión perpetua a una expresidenta constitucional que fue depuesta en Myanmar, y toda una serie de preguntas que nos llevan a la idea de que finalmente lo que entendemos como soberanía absoluta está siendo constantemente permeada e interpelada por problemáticas que hoy en día son vigentes y que vienen a actuar un poco en detrimento de lo que entendíamos clásicamente como el derecho internacional de manera absoluta, ¿no? Esta idea de soberanía absoluta, de que los estados puertas adentro podían hacer cualquier cosa o podían dictar cualquier tipo de normas, de que en el relacionamiento con otros estados primaba de alguna manera la fuerza por sobre, o el músculo militar o el músculo económico por sobre otros principios. Toda una serie de preguntas que a la luz de lo que hoy es la globalización nos llevan a plantearnos nuevos interrogantes. Entonces, desde la Paz de Westfalia, como dije, en 1648, hasta el año 1918, se entendía el derecho internacional como un sistema de coordinación de normas jurídicas internacionales, pero que eventualmente, si surgía algún tipo de controversia o discrepancia, principalmente entre las grandes potencias, los acuerdos internacionales podían ser dejados de lado. Y esto es principalmente en términos militares, ¿no? Imagínense cómo nace el conflicto de la Gran Guerra del 14. Ustedes saben, un sistema de alianzas absolutamente permeado por cuestiones inmorales, ¿no? Los tratados y las alianzas que las potencias tenían entre sí eran dejadas de lado una y otra vez para poder obtener mayor rédito a partir de nuevos acuerdos que se daban en un principio en términos matrimoniales, casando una princesa con el príncipe de otra casa, de otro estado, o en términos militares, obteniendo, por ejemplo, una salida al mar en la península de Crimea, y obteniéndola a partir del uso de la fuerza plenamente, sin importar quién estuviese en el poder en Rusia, si era un zar, si era un rey, si era un presidente democráticamente electo. Entonces, todas estas preguntas que hoy en día de alguna manera encuentran otra vocación, más que nada a partir de 1945, que es el año en que se crean las Naciones Unidas, tiene una vocación de universalidad. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, después de la Conferencia de San Francisco, que da nacimiento a un tipo particular de asociación, que tienen propósitos y que tiene principios que resultan intransgredibles para el derecho internacional. ¿Cuáles son los propósitos de las Naciones Unidas? Bueno, el principal es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ustedes pueden encontrar esto en el artículo 2.1 de la Carta, pero también tiene otros principios. Por ejemplo, fomentar las relaciones de amistad basadas en el respeto de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos, realizar la cooperación internacional, servir de centro que armonice para alcanzar esfuerzos comunes o propuestas comunes que surjan, por ejemplo, en el ámbito de la Asamblea General. Y a estos propósitos se le suman una serie de principios, como lo son, por ejemplo, el principio de igualdad soberana, artículo 2.1 de la Carta, que tiene un correlato en el voto que tienen los estados en el ámbito de la Asamblea General. Por cada país hay un voto. Por ejemplo, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales es otro principio. El principio de libre determinación de los pueblos, el principio de la abstención a la amenaza o al uso de la fuerza, el principio de no intervención en los asuntos internos, artículo 2.7, toda una serie de principios que hoy en día se entienden como normas imperativas del derecho internacional.
Entonces, ¿qué sucede? La pregunta, yo entiendo, es ¿qué sucede con todos estos problemas que hoy en día vienen a interpelarnos sobre la crisis del multilateralismo? O sea, hoy en día tenemos un sistema de Naciones Unidas que, ante la crisis del COVID, difícilmente pudo encontrar una respuesta accesible para todos los estados, que ante la crisis de Ucrania, el conflicto armado en Ucrania y la invasión de Rusia, no pudo bregar por una salida auspiciosa por parte del Consejo de Seguridad, que ante diferentes interrogantes vinculados, por ejemplo, a la imposibilidad que tienen los estados para acceder a una vacunación integral y a todo un sistema de salud que la pandemia del COVID imposibilitó y que dejó un saldo, se estima, de entre 6 y 10 millones de muertes. Entonces, toda esta serie de problemáticas internacionales, de alguna manera, no fueron bien respondidas por el sistema multilateral, es decir, el sistema de interacción entre dos o más estados que tienen como centro principal, según los principios que acabo de mencionar, a las Naciones Unidas. Y la respuesta cierta es que hoy en día existe una crisis en nuestro multilateralismo y existe una crisis en general también en lo que es, por ejemplo, el sistema multilateral de comercio, en lo que es el sistema de no proliferación. La semana pasada el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, comentó sobre el riesgo certero que existe hoy en día sobre la posibilidad de una catástrofe nuclear. Ustedes saben, la semana pasada hubo ejercicios militares y despliegue de tropas cercanos a una central nuclear de Ucrania, en la ciudad de Zaporizhia, en el norte de Ucrania, en el río Dnieper, que es el río que divide de un lado a Kiev y del otro lado las regiones que hoy están en disputa entre Ucrania y Rusia, y que estos ejercicios llevaron con mucho temor a que el presidente Biden se tenga que contactar con sus contrapartes de Francia y de Alemania para preguntarse sobre qué manera podían bregar, por lo menos para que haya una paz en ese territorio y que no se desate un conflicto similar al que fue el de Chernobyl en el año 86. Ustedes saben que en el año 86 explota una central nuclear en Chernobyl, lo que hoy es Ucrania, y que casi deja a más de 20 millones de personas con incapacidades y otro tanto de millones muertas, ¿no? Si no se hubiese controlado, e incluso en la ciudad de Chernobyl hubo miles de muertes y de daños irreversibles a las personas. Entonces, todas estas preguntas nos llevan a la idea de que el derecho internacional hoy en día no encuentra una respuesta asequible a problemáticas que hasta este momento nunca se habían planteado, porque desde el año 1945 a la fecha no tuvimos una guerra entre dos democracias liberales, no existió la idea de que hubiese guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos y algún otro país que sea una democracia liberal, por ejemplo, Francia, o entre la Argentina democrática y el Brasil democrático. La tendencia siempre fue hacia una mayor democratización del sistema, la tendencia siempre fue hacia mayor multilateralismo, mayor integración, la idea de encontrar respuestas a partir de tratados internacionales. Y hoy en día todo esto, de alguna manera, está atravesando un momento de letargo. Entonces, se vuelve a la idea de un sistema multipolar, se vuelve a la idea de un sistema como el de Westfalia, pero con la paradoja de que las agendas internas de los estados, ya sea en materia medioambiental, ya sea en materia de migrantes y refugiados, ya sea en materia de comercio, están mucho más globalizados que nunca. Y esto es consecuencia no solo del ascenso de nuevos centros de poder, como lo es por ejemplo China, sino también del declive relativo que tuvieron las grandes potencias, o que tuvo la gran potencia
histórica surgida desde 1945 a la fecha, que fue Estados Unidos. Y esto lo podemos ver, yo voy a compartir ahora una serie de gráficos, de mapas, porque los mapas muchas veces nos sirven para ilustrar o para simplificar la realidad. De hecho, un mapa es eso, un mapa es un modelo que simplifica la realidad. Y yo creo que nos va a servir tener una aproximación a lo que hoy es el mundo, observando algunos mapas que quiero compartir con ustedes. A ver, esto sería... No, esto no. Ahí me ven, ¿no? Bueno. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el porcentaje de comercio entre Estados Unidos y China, del comercio mundial, cuánto representan del comercio mundial China y Estados Unidos, comparando vis a vis el año 2000 y el 2018. Podemos ver cómo la tendencia lleva a que el mundo comercie más con China, ¿no? Aproximadamente hoy China tiene entre el 13 y el 14% del comercio mundial, ya superó a Estados Unidos, y únicamente lo supera la Unión Europea en su conjunto, que tiene aproximadamente el 35%, pero recordemos que la Unión Europea son 26 países, ¿no? Otro gráfico importante son los países que tienen mayor músculo militar. Estados Unidos lidera, tiene un presupuesto de 600.000, ese gráfico está desactualizado, son 700.000 millones de dólares que hoy tiene Estados Unidos. Para que se den una idea, es casi 2 veces el PBI de la Argentina, es el presupuesto en defensa que tiene Estados Unidos. Pero fíjense cómo va ascendiendo poco a poco China y cómo en materia, por ejemplo, de personal activo y de reservas, duplica las fuerzas de Estados Unidos casi. Tiene 2.300.000 fuerzas contando en reservas, y que poco a poco iguala o busca igualar. Como digo, ese gráfico no está del todo actualizado, pero se calcula que China tiene una flota que de aquí a 20 años puede llegar a igualar las capacidades de Estados Unidos en Asia-Pacífico. Acá tenemos otro gráfico que son las bases militares de Estados Unidos y el despliegue que tiene de militares en todo el globo, en todo el mundo. Se calcula que Estados Unidos tiene en 177 países tiene presencia militar. De los 193 estados que conforman las Naciones Unidas, en 177 tiene presencia militar. Fíjense las bases en Asia-Pacífico, de nuevo en Corea del Sur y en Japón, que son las más grandes, junto con Alemania. En Alemania, a partir de lo que fue la guerra entre Rusia y Ucrania, hoy en día el despliegue llega a superar al de Japón, pero de todas formas se entiende que la tendencia lleva a que Estados Unidos se retire de lugares como fueron Afganistán, como fueron Irak, en momentos de mayor unipolaridad, y que poco a poco lleve esas tropas a nuevos hemisferios, principalmente a Corea del Sur y a Japón, por la amenaza de la presencia china en Taiwán y en el Mar Sur de China, como así también revitalizar la OTAN, ¿no? Que es el Tratado del Atlántico Norte que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, se crea en el año 1949, se firma el Tratado de la OTAN para defender al continente europeo de la amenaza comunista, ¿no? Y el correlato de la OTAN fue el Pacto de Varsovia de 1955, que lo firma la Unión Soviética con sus estados satélite para poder imponer el telón de acero y el régimen comunista en los países de Oriente, ¿no? De Europa Oriental. Cuando hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, fíjense acá cómo tenemos una vulnerabilidad creciente de Europa en materia de proveimiento de gas, ¿no? El famoso Nord Stream 1, que ustedes la ven ahí, es un sistema de transporte de gas natural que va desde el norte de los Urales en Rusia
a todo el continente europeo, llega principalmente a lo que es Italia, a lo que es Alemania, tiene una altísima dependencia del gas ruso. También otros países que fueron en su momento comunistas, por ejemplo Hungría, tienen mucha dependencia en materia de energía, y que, bueno, imagínense que llegando el invierno, en unos meses en la Unión Europea, esto se va a acrecentar. De hecho, una anécdota un poco graciosa, dentro de tanta tragedia, fue que la semana pasada, fue un poco más, 3 semanas, se desactivó el Nord Stream, justamente porque el presidente Putin dijo que había que llevar adelante refacciones en una válvula que no funcionaba, que tenían que llevar a arreglarla a Canadá. Entonces, en Alemania, fíjense ustedes, en Alemania, que gana el año pasado una famosa coalición semáforo, como se la llamó, porque se tuvieron que aliar 3 partidos, el Partido Verde, el Partido Socialista y un partido de izquierda, para ganarle al partido de Angela Merkel, que era la canciller, que bueno, después de 20 años dejó el cargo de canciller, y que asume un partido verde. El vicecanciller de hoy Alemania sería del Partido Verde, anunció que van a tener que salir a quemar carbón para generar energía para abastecer el invierno en Alemania, ¿no? O sea, una paradoja notable que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué Alemania generó tal dependencia y tal vulnerabilidad con una Rusia que hasta hace 10 años, o un poco más, 15 años, era vista como un posible aliado? Y que hoy en día todos estos acuerdos internacionales, que como les digo, van de la mano también del surgimiento de nuevas alianzas y de nuevas problemáticas para el derecho internacional, de alguna manera se vienen a romper por un conflicto armado que se lleva a cabo a no más de 1500 kilómetros de la capital de Alemania. Entonces, esto que era impensado hasta hace, te diría, 5 años, hoy en día vuelve a surgir una tendencia hacia el multipolarismo, hacia los conflictos armados estatales. Profe, Sí. lo que creo yo con todo lo que estás mostrando es que como que el paradigma en las relaciones internacionales ya no es más el de la paz de Westfalia, del Estado-nación, sino que los estados realmente autónomos o más soberanos ya pasa por el Estado continental industrial. Porque tampoco es casualidad que, por todos los gráficos que está mostrando, las potencias del mundo multipolar casualmente, siendo China, Rusia, India, Estados Unidos y la Unión Europea, que nunca se termina de definir, lo mismo con Sudamérica, con el Mercosur, el paradigma es el Estado continente industrial, sin dejar de lado la población y una economía, un mercado interno de escala. ¿Me explico? Sí, lo que sucede es que el Estado de... A ver, el Estado-Nación de la Paz de Westfalia es un tipo ideal. En realidad, cuando se firma la Paz de Westfalia o los tratados de Münster y de Osnabrück, nunca se quiso, o sea, nunca se entendió bien qué fue lo que se había creado. Fue un sistema de soberanía absoluta, fue un sistema de alianzas y de equilibrio de poder en Europa que primó, yo diría, hasta el año 1945. Después de 1945 tenemos el sistema de Naciones Unidas. Y el sistema de Naciones Unidas está destinado a que no se repita, tal como dicta el preámbulo de Naciones Unidas, el flagelo de 2 guerras, es lo que dice el preámbulo, que causaron sufrimientos muy cruentos, y que la idea era que este grupo, esta comunidad de naciones, esta organización de las Naciones Unidas pudiese regular esta paz y seguridad internacionales. Pero de todas formas, esto esta tendencia multilateral, llevó a que surjan diferentes acuerdos, más que nada en el ámbito del comercio, en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de, ya sea, por ejemplo, estándares en materia alimentaria, en materia de salud,
que se plasmaron en tratados. En materia de derecho del mar, tenemos una Convención de Derecho del Mar que regula como una suerte de constitución del mar todas las normas vinculadas al derecho del mar. Entonces, todos estos tratados, que son fuente del derecho internacional, poco a poco fueron siendo interpelados a partir de, más que nada, del surgimiento de nuevos centros de poder, del surgimiento de nuevos estados poderosos, para llamarlo de alguna manera, que le fueron quitando primacía a la idea de democracia liberal que impuso Estados Unidos desde la victoria de la Guerra Fría en el año 91. Entonces, con la caída de la Unión Soviética se creó la idea de que Estados Unidos iba a liderar al mundo hacia lo que se conocía como el fin de la historia, ¿no? Claro. La noción de que la democracia liberal era el régimen accesible al alcance de la mano para cualquier Estado, y que eso era una tendencia irreversible, y que justamente no iba a existir una idea de régimen distinto al de esa democracia liberal que nacía con la caída de la Unión Soviética. Lo que sucede con el ascenso de China y con los conflictos que vemos hoy en día es que todos estos sistemas, esta idea de multilateralismo liderado por Estados Unidos, de democracia liberal como sistema irreversible o como tendencia en escalera mecánica hacia la consolidación de un nuevo tipo de régimen, comenzás a ser interpelado. Y comenzás a ser interpelado por una concepción distinta en materia de derechos humanos, por una mirada distinta en materia de las normas del comercio, por una mirada distinta en lo que hace a las normas que regulan al individuo, ¿no? En los derechos internos de cada uno de los estados, desde la esfera privada, del derecho civil hasta el derecho comercial. Y todo esto hoy en día está de alguna manera en jaque. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos con los manuales del derecho internacional que nos explicaban a la materia con una mirada idealista, y que hoy en día están siendo, diría yo, altamente interpelados, y que nos llevan a reescribir todos estos libros que hasta hace no tanto tiempo eran tomados como sacrosantos? Entonces, acá vemos cómo, por ejemplo, cómo la Unión Europea está expuesta ante una fortaleza que hoy tiene Rusia, pero que también eventualmente puede cambiar, o sea, puede tener resultados adversos en el campo de batalla en Ucrania, y puede llevar a que la Unión Europea, o a que lo depongan a Putin. Antes de ayer hubo un atentado en Moscú que la idea era llevar adelante un atentado contra el líder espiritual Sí, Dugin. Dugin, y que finalmente terminó asesinando a su hija, ¿no? Pero imagínense cuántas amenazas de muerte tiene hoy un jefe de Estado en las condiciones que puede estar el presidente Putin. Entonces, también hay interrogantes en materia, por ejemplo, de migración. Acá tenemos un número de todo lo que es el flujo de personas que van desde el sur al norte, desde América Latina hacia América del Norte, pero también desde lo que es migraciones sur-sur, desde el sur de Asia. Por ejemplo, el conflicto en Afganistán llevó a que toda una serie de oleadas migratorias desde Afganistán fuese hacia el Golfo de la península arábica, o incluso lo que fueron los refugiados en la guerra civil siria, que migraron hacia Turquía y que no pudieron entrar a la Unión Europea. Todos mapas que son interactivos y que nos permiten ver nuevos desafíos que tiene el derecho internacional. Acá, por ejemplo, en materia de flujos comerciales, 124 países tienen a China como principal socio comercial y únicamente 56 a Estados Unidos. Esto es un ejemplo claro de cómo China fue copando mercados y que le fue quitando relevancia relativa a los Estados Unidos, que hoy en día principalmente está vinculado
por el acuerdo del NAFTA, que es un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y por los tratados que tiene con los países de la Unión Europea y que le proveen principalmente productos manufacturados con un alto contenido tecnológico, como es por ejemplo un iPhone, pero que no dejan de ser producidos en una cadena global de valor que van desde los componentes que se produce, no sé, el microchip en Corea del Sur, el litio se extrae desde Bolivia y se procesa en Israel para luego enviar la batería a Alemania, que a su vez produce los semiconductores que luego se ensamblan en China o en Vietnam y que desde ahí se remiten como un iPhone que son vendidos desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, cuando el costo de producción no deja de ser $50 la producción de un iPhone, y se vende un iPhone nuevo a $1000. Bueno, esos son los productos que hoy vende Estados Unidos, y principalmente servicios también, ¿no? Pero bueno, China no se ha quedado atrás en el avance y el salto tecnológico, y fue produciendo, por ejemplo, tecnología 5G a través de Huawei, a través de ZTE. Ha producido también China inteligencia artificial, todo lo que es industria de producción de inteligencia artificial y de robótica está casi a la par de Estados Unidos. Incluso ha superado, como les digo, en tecnología 5G y en producción de software para lo que es todo el transporte de vehículos de energía eléctrica. Hoy en día China ha superado notablemente incluso a Estados Unidos en toda esa industria. Y a su vez otros gráficos, que bueno, ya iremos viendo la clase que viene. Recién tuvimos 40 minutos para hablar, fue muy poco, pero la idea es que la clase que viene avancemos con todo esto, que a ustedes les va a servir para resolver el problema 1. Que como les digo, los vamos recién a cargar en esta semana, en el transcurso de esta semana, pero que ya van a poder ir leyendo. Y bueno, el miércoles tienen clase con Romina, ella va a dar costumbre internacional, que es una de las fuentes del derecho internacional, y que la clase que viene va a ser importante para que ustedes entiendan cuáles son las fuentes del derecho internacional, entre ellas la costumbre, pero también están los tratados internacionales, que es lo que vamos a ver el lunes de la semana que viene. Así que, bueno, sin robarles más tiempo, reiterarles que si pueden enviarme sus números de teléfonos al campus para crear el grupo, y por favor el tema de la asistencia para después pasar el parte y la lista final a Fabio, que es el titular a cargo de la cátedra. Así que bueno. Profesor, ¿esto de dónde lo podemos leer? ¿Del libro? Sí, el libro tenemos un libro de cátedra que es el manual del doctor Farinella, y también hay bibliografía sugerida que la vamos a cargar en el campus para que ustedes puedan ampliar todos estos temas. El manual de cátedra les va a servir para los problemas, pero la idea es que ustedes también puedan valerse de otras herramientas y de otras lecturas. Y en ese sentido, bueno, esperamos que un buen trabajo también tenga la suficiente profundidad por ahí en otras lecturas. Y eso va a ser, entre otras cosas, lo que se va a evaluar. Pero bueno, todo se va a ir subiendo al campus en los próximos días. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué fecha tomamos de coloquio? Porque habían dicho desde el centro de estudiantes que la fecha final de la materia sería el 24 de noviembre, por ejemplo, o 23 de noviembre, y vi que en el cronograma dice 14 de diciembre. Entonces, como son como 20 días de diferencia, tenía que preguntar. Y saber si... el cronograma es lo que ustedes tienen que seguir para esta comisión. El resto de las comisiones sigue el cronograma o el calendario que les dio el SED, porque rinden parciales, pero nosotros, como no rendimos parciales, sigue este calendario, que es el cronograma que está en el campus. Perfecto. ¿Y el coloquio va a ser virtual o presencial? Y no hay otra cosa, no hay plenarias, ¿no?
No, no hay plenarias, a menos que quieran ir, son de libre acceso, que se las recomiendo. Y después el tema del coloquio va a ser virtual, va a ser por Zoom. Perfecto, gracias. No, las pasantías preguntaba porque me hubiese encantado ir, pero me coincide con seguridad social y se me complicaba bastante, así que por eso pregunté más que nada. Gracias. De nada. Sí, Joaquín. Los sábados en principio no va a haber clases, a menos que tengamos la presencia de algún invitado o que tengamos que ahondar en algún tema que no llegamos a dictar. Pero bueno, está el calendario subido y pueden ver que ningún día sábado fue hasta ahora tomado para cursar, aunque queda sujeto a cambio, pero en principio no va a haber clases los sábados. Y las plenarias del doctor Farinella es para las comisiones 1 a 4. ¿No? La comisión 5 no entra dentro del sistema de plenarias, aunque pueden asistir si es que ustedes quieren. La entrega es la entrega de los problemas, que son 4 problemas y que se van a entregar en esa fecha, pero no van a tener clases, van a ser fechas de deadlines. Quedó las 20:15, sí. Quedó las 20:15, que bueno, nos habíamos planteado que sea a las 20, pero finalmente quedó 20:15. Una pequeña Sí. cuestión al respecto, como hubo, bueno, esta confusión en materia de que estamos en el marco de una comisión que es virtual, quienes deseen en todo caso pasarse al área presencial están las comisiones 3 y 4 también de la cátedra, a la que pueden concurrir por supuesto, y bueno, habremos de abordar las mismas temáticas. Sí, en ese sentido, si ustedes no les cierra la propuesta de cursada, pueden ir a las comisiones 3 y 4. La comisión 5, como les digo, nos vamos a guiar con todas estas premisas. Es una comisión virtual de asistencia obligatoria, modalidad de examen problemas 4, con un coloquio final, con una presentación final, que se cursa los lunes y miércoles de 20:15 a 21:45 y que está sujeta a modificaciones eventuales los días sábados. Pero bueno, acuérdense, lo importante es asistir a las clases, prender la cámara, participar y resolver los problemas con el material que nosotros vamos a ir dictando. Y bueno, Profe. Sí. Perdón, otra cosa más. Recién vi en el cronograma que el 28 de septiembre es como que no está marcado, es un miércoles, no está marcado con el amarillo de la doctora Manso y quería saber si no hay por algo o si solamente no se marcó. Es un día que no van a tener clases, porque está previsto que ustedes, como tienen otros parciales y contemplamos que también rinden materias más allá del derecho internacional, entonces lo tomamos para que ustedes puedan enfocarse en las materias, pero como les digo, así como contemplamos esta situación, también lo hacemos para que puedan después cuando concurran asistir y bueno, estar activos, ¿no? Entonces, de esa manera directamente les damos el día para que se enfoquen en las otras materias y retomar con todo el esfuerzo y el envión a la semana siguiente. Gracias. Hacer una última consulta, disculpe. Lo que le había preguntado del material, que usted dijo que por ahí sería mejor que abordemos otros, otro material que no sea el libro. En ese caso, ¿esperamos a que lo suban o buscamos nosotros? Porque por ahí me da miedo de por ahí buscar algo que no sea fuente confiable y leer algo que quizás está mal. No, lo vamos a subir. Por lo menos yo recomiendo el manual de lecciones del Derecho Internacional Público de Silvina González Napolitano. También hay un manual del doctor Travieso. Hay otro de Barbosa, que están algunas cosas un poco por ahí desactualizado. Es del 2008, la segunda edición. Hay otra edición del 2001. Pero lo vamos a subir. También hay manuales en otros idiomas. Bueno, está el de 10 de Velasco, también es completo.
el de Remiro Brotons también lo recomiendo, pero bueno, todo lo que es derecho argentino les va a quedar pendiente porque son autores españoles. Entonces ahí pueden complementarlo con el manual de Fabio o con el manual de Silvina González Napolitano, que como les digo, yo lo recomiendo. Un clásico también, el de la doctora Gutiérrez Pose, también está También. disponible en este caso. También, sí, la doctora Hortensia Gutiérrez Pose, que bueno, falleció ya hace unos años, pero está muy vigente todo lo que ella escribió, más que nada la parte de Naciones Unidas. Yo voy a subir fragmentos de Hortensia Gutiérrez Pose. Sí, también, el de Moncayo, por ahí es un poco largo. Si van al foco, les va a servir. Pero bueno, muy bien ahí el dato de que lo tienen en la página del CED. Bueno, sí, vamos a ver el tema del cupo porque en principio esta era una comisión que estaba prevista para menos alumnos. Igual de todas formas siempre suele haber alguna baja o alguna eh, a último momento alguien que se cambie de comisión, así que bueno, eso lo van a arreglar con la gente del CED. Bueno, de nada Felipe, y si no hay más preguntas, dejamos acá y seguimos el miércoles, que van a tener clases con Romina. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, nos vemos.